Doctor, le quiero consultar, y espero no sea demasiado técnico, pero la persona que está inmunizada naturalmente hace poco, digamos que tiene una carga de anticuerpos interesante, o por efecto de la vacuna, ¿está más resistente a estas nuevas cepas? Sí, claro que sí, o sea, nunca se va a morir ni nunca va a ser internado, o sea, porque el organismo ya tiene un sistema defensivo que está presto, sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que la gente sigue contaminándose pudiéndolo evitar, y ahí donde viene el error, porque si usted puede evitar, va a tener una actitud solidaria y nos va a ayudar, pero en cambio si el virus entra en su cuerpo, el virus ¿qué quiere? Persistir, se empieza a dividir, y en esa división, que es como fotocopiadoras que saca, porque él quiere tener muchos más, fotocopia, pero hay algunas que no son iguales, hay algunas que salen defectuosas, unas más oscuras, unas torcidas, y eso es lo que se llama mutación. Entonces, si de pronto a mí me mandan y me dicen, mire, esto sucedió en San Rafael, en el Hospital Chestakov, y de pronto lo analizamos en el Virológico de Córdoba o en el Malbrán, y vemos que es distinto, va a ser la variable Chestakov o la variable San Rafael. Entonces, lo que nosotros debemos evitar variables, porque todas estas cosas que nos están castigando en este momento son todas variables porque al virus le dieron la oportunidad. Si no le dan la oportunidad, no hay variables nuevas. Y hay algunas que son insignificantes, que pasan desapercibidas, que ni las tenemos en cuenta, pero te aparece una como la P1, la Manaus o la inglesa de Kent, y realmente te hacen temblar. Doctor, y no darle la oportunidad al virus significa, seguirnos cuidando. O sea, ni hablar de la vacuna como lo esencial, pero ante no estar inoculados, el barbijo, el distanciamiento y el alcohol, el lavado de manos y la limpieza, ¿no? Absolutamente. Vos sabés que el 65% de esa encuesta tan buena que hizo Buenos Aires, provincia, dice que la persona que se cuida nunca va a tener problemas. El asunto es cuidarse. Y hay el 35% que nos hizo un daño irreparable y nos sigue haciendo daño. Porque ellos creen que estas cosas le pasan a los otros. Claro. Pero siempre insisto, porque lo tengo registrado, cuando tienen el hijo enfermo, o la esposa enferma, o el enfermo, son los más exigentes en tener la cama más importante y los profesores al lado que mejor lo atiendan. Entonces, son actitudes paradojales, son actitudes miserables. Okay. Se entiende. Doctor, Hubo la última de mi parte, pero justo quería engancharme con algo que dijo Coco recién acerca de las personas que generan anticuerpos. En Mendoza hicimos una nota en el diario sobre la preocupación que existe entre las autoridades sanitarias por la cantidad de reinfectados, de gente que no está generando ese anticuerpo, y obviamente el segundo contagio suele ser más grave por agarrarlo básicamente al organismo debilitado. ¿Ustedes están notando eso? No, nosotros no hemos notado eso. Lo que nosotros hemos notado cuando hay reinfección, que son pocas, no son muchas, porque sería muy triste que una persona que se ha infectado siga sin cuidarse. Entonces, lo que nosotros notamos es que cuando hay reinfecciones, y son estudios que se han hecho, el organismo tiene un recuerdo inmunológico y tiene soldaditos prestos, que son los linfocitos T, que identifican de qué se trata. Entonces, no es lo mismo cuando entra un virus a un organismo virgen que cuando entra una variable a un organismo que ya tiene un recuerdo inmunológico. O sea que no hemos tenido ese tipo de descripción que usted hace. Okay. Doctor, ¿qué opinión le merecen las vacunas? Porque por ahí hay algunas sombras de dudas respecto no solamente a la eficacia, sino también a los efectos secundarios. ¿Qué opinión le merece en este punto? Nosotros no tenemos ningún tipo de efecto secundario llamativo. Son todos efectos nimios propios de las vacunas. Y las confusiones que han surgido generalmente ha sido por no prestar atención. El caso concreto de las chinas. Mire, usted cuando de pronto quiere hablar o quiere saber algo de China, todo lo relativo a la literatura china, a la lengua china, a la pintura china, se llama, o está dentro de un capítulo que se llama sinología. Cuando usted de pronto encuentra la palabra sino como prefijo o como sufijo, es todo relativo a China. Si yo digo Sinopharm, es la vacuna china del laboratorio Farms. Si yo digo Sinovac,
es la vacuna china del laboratorio Vax. Si yo digo CanSino, es la vacuna china en asociación con Canadá. Can, ahí sufijo. Entonces, acá, ¿cuál fue la confusión? Que los chilenos, que en un momento estuvieron arriba de Israel, 3 días arriba de Israel en cantidad de vacunación, estaban utilizando una vacuna que no es la nuestra, que se llama Sinovac. Esa vacuna, la primera dosis, no daba la cantidad de anticuerpos como para sacarlo del riesgoso y fino y frágil camino de la muerte o de la internación. Entonces ahí se vino la confusión. La Sinopharm nuestra, tiene la primera dosis más del 50, que es muy bueno como para evitar ese camino que acabo de mencionar. Claro. Por lo tanto, esa es la confusión, es la única confusión que hubo. De lo demás, son todas cosas efectivas que no nos han dado ningún tipo de trastorno. Pero, doctor, están las planillas que puede cualquier persona del mundo consultar, así sea una persona que se dedica a la construcción, tiene todo a su mano, lo único que tiene que hacer es preocuparse por estudiar un poco. Y hay mucha duda con la AstraZeneca también, doctor, que inclusive es la que se está colocando aquí en Mendoza hoy por estos días. Se dejó de colocar en algunos países, Dinamarca por citar uno, y hay alguna cuestión que se habla de que provoca efectos colaterales una vez inoculada la persona. ¿Esto es así, es real? ¿Hay temor inclusive en la población que se está por vacunar con esta vacuna? Nosotros no hemos tenido ningún trastorno. La Sociedad de Tromboembolias Mundial le dijo realmente a los países que la habían suspendido que no valía la pena suspenderla. Le dijo, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud que no se justificaba la suspensión. Por lo tanto, los lugares que a lo mejor la han suspendido es para usar otra vacuna, no es porque la vacuna sea mala. Es más, se está haciendo en Argentina. Ya recibimos 800.000 dosis ayer, y todavía tenemos casi 6 millones que están en México que no vienen por una cuestión de falta de envase, de vidrio y de filtro. Mire, las vacunas son maravillosas, las vacunas nos sacaron de la Edad Media, las vacunas no hacen daño, o sea que por lo tanto no hay que tener miedo, y lo peor que pueden hacer en un momento trágico como el que vivimos es suspender un turno o por que alguien le asesora a su vecina o alguien, lo transforma en persona pusilánime y por lo tanto pierde el turno. Eso es lo peor que le puede suceder. Yo creo que siempre hay que confiar en los médicos, hay que confiar en las autoridades sanitarias, y si le dan un turno para vacunarse es la gran solución para esto que estamos viviendo. Doctor, una última pregunta de mi parte, agradeciéndole mucho este rato enorme que ha tenido con nosotros. Para repasar, la Sputnik V, la vacuna que viene del laboratorio Gamaleya de Rusia, se aplica en 2 dosis. La Sinopharm también en 2 dosis, ¿cierto? Y ahora tenemos conviviendo también la AstraZeneca, ¿también son 2 dosis? Son 2 dosis. Perfecto. La única diferencia que hay que la Sinopharm y la AstraZeneca, la de Oxford, son 2 dosis iguales. En cambio, la vacuna líder, que es la vacuna rusa, que ya han adherido 51 países a su uso, y se va a fabricar en la Argentina, y se va a fabricar en muchos lugares. Los rusos han regalado todo el expertise para que la gente la pueda fabricar. Bien. En China, se va a fabricar en China. 100 millones de vacunas se van a hacer en China ahora. Cosa curiosa, ¿no? Sí. Y fíjese usted que esa sí tiene 2 dosis que son diferentes. Pero bien, con una sola dosis de las 3 que ha nombrado, con una sola, usted ya sale del peligro. Y o sea que puede esperar inclusive 60 días o más si por cuestiones logísticas hacen falta, pero usted ya está protegido. Y la pregunta, doctor, y en el caso de la AstraZeneca, concretamente la AstraZeneca, se comprobó y está publicado y ya está archivado, sus oyentes y sus televidentes lo pueden, hay que estudiar, hay que ir a la fuente. A los 60, 90 días da la segunda dosis más anticuerpos que si la pusiera a los 24, 25 o 30. Doctor, y una pregunta que puede parecer boba, pero se la hace la gente en el barrio. Quien fue inoculado con la primera dosis de alguna de estas vacunas, en la segunda dosis tiene que ser de la misma vacuna, no de otro laboratorio. No, seguro no. Tiene que ser como usted dice, es fundamental eso, primero porque el fabricante así lo dice y usted tiene que ser respetuoso de lo que dice el fabricante, o sea, la persona que... Además,
si bien es cierto que tanto la inglesa como la rusa son los dos a vectores, usan vectores, pero son diferentes las dos dosis de la rusa. En cambio, con la china es una vacuna clásica, diríamos esquema antiguo, plataforma sumamente conocida, y usted, que yo lo estoy visualizando acá, debe tener infinidad de vacunas con ese sistema puesto. Deben haber puesto contra la tos convulsa, claro, contra el tétano, contra la poliomielitis, son todas a virus muerto. Bien. En Doctor, el caso ¿se del sabe tétano, cuánto dura? en el caso de la tos convulsa son bacterias muertas, pero en plataformas, ¿no? Bien. ¿Se sabe cuánto dura aproximadamente la inmunidad que hoy están dando las vacunas para saber si va a tener que colocarse anualmente o en algún periodo de tiempo, cada algún periodo de tiempo? La más estudiada de todos es la rusa, que dura 2 años, en base al estudio que se hizo de la vacuna contra el ébola, que es el mismo esquema, y de la vacuna contra el MERS, que es un coronavirus que asoló Medio Oriente, transmitida por camellos y dromedarios en el 2015. De las otras se va a ir estudiando, pero siempre hay un mínimo, y en caso de que haga falta, lo único que se va a hacer es se va a agregar a los 4 virus estacionales de la gripe, en el mismo frasco se va a agregar la del coronavirus en el 2022-2023. Perfecto. Doctor Hugo Pizzi, muchísimas gracias por este contacto. Desde ya le agradecemos, como siempre, estar con nosotros, por su tiempo, por su rato. Gracias, un placer. Hasta pronto, buen día.